El Ubuntu es más que una palabra en una lengua africana. Es una filosofía de vida, una ética social, una forma de entender la existencia humana que ha trascendido fronteras, inspirando movimientos sociales y desafiando los fundamentos del pensamiento occidental. Proviene del sur de África, pero su resonancia hoy es global. La palabra Ubuntu pertenece a las lenguas bantúes, especialmente al Xhosa y al Zulu, habladas en Sudáfrica. Se pronuncia Ubuntu y puede traducirse de varias formas, pero la más conocida es yo soy porque nosotros somos. Otras versiones incluyen una persona es una persona a través de otras personas, o no existo solo, existo en relación con los demás. Este principio expresa una visión comunitaria de la humanidad, en la que la identidad individual no se construye en la autonomía, sino en la interdependencia. El ser humano no es un átomo aislado, como sugiere la tradición cartesiana del pienso, luego existo, sino un eslabón en una red de relaciones. La humanidad se realiza en el vínculo, en la solidaridad, en la empatía. El Ubuntu no es una invención moderna, es un saber ancestral, transmitido oralmente durante siglos en diversas sociedades africanas del sur y centro del continente. En culturas como los Xhosa, Zulu, Ama, Kikuyu o Baganda, la vida comunitaria, el respeto por los ancianos, la hospitalidad y la responsabilidad colectiva han sido pilares de la organización social. El individuo no está separado de la comunidad, su dignidad depende de cómo se relaciona con los demás. Uno de los primeros en llevar el Ubuntu al ámbito internacional fue el obispo sudafricano Desmond Tutu, durante los años de la transición democrática en Sudáfrica. Fue él quien popularizó la frase un Ubuntu es generoso, amable, compasivo, hospitalario, dispuesto a compartir. Tutu lo presentó como el alma del milagro sudafricano, la posibilidad de superar el apartheid sin una guerra civil, a través de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Para Tutu, el Ubuntu fue la base ética que permitió perdonar sin olvidar, juzgar sin venganza y reconstruir una nación fracturada. No se trataba de ignorar el dolor, sino de sanarlo desde una ética relacional. Como decía él, mi humanidad está ligada a la tuya, hasta que tú seas libre, yo no soy libre. Este enfoque contrasta profundamente con el individualismo que domina en muchas sociedades occidentales. Mientras que en la filosofía liberal el sujeto es autónomo, racional y dueño de sus derechos, el Ubuntu plantea que la libertad y la dignidad se construyen en comunidad. No se nace plenamente humano, se llega a serlo a través del reconocimiento mutuo. Este pensamiento ha influido directamente en filósofos, pensadores contemporáneos, especialmente en aquellos que critican el eurocentrismo y buscan alternativas éticas al modelo occidental. Uno de ellos es Kwame Anthony Appiah, filósofo ganés británico quien, aunque no adopta el término Ubuntu directamente, defiende una ética del diálogo y la responsabilidad compartida. En su libro, La ética del cosmopolitismo, sostiene que nuestras identidades son múltiples y que la moral no puede basarse en derechos abstractos, sino en vínculos concretos. Otro pensador clave es Mogobe Bernard Ramosé, filósofo sudafricano y uno de los principales teóricos del Ubuntu en el ámbito académico. En su obra, Filosofía del Ubuntu y la Ley, desarrolla una teoría jurídica y ética basada en este principio. Para Ramosé, el derecho no debe ser un sistema de coerción, sino un instrumento de armonía social. El Ubuntu dice que es la base de una justicia restaurativa, no punitiva. También ha influido en pensadores latinoamericanos como Enrique Dussel, el filósofo argentino-mexicano de la liberación. Él cita el Ubuntu como ejemplo de una ética del otro opuesta al ego cogito cartesiano. Para Dussel, frases como yo soy porque tú eres son expresiones de una racionalidad distinta, no inferior, que debe ser reconocida en la filosofía global. En América Latina, el Ubuntu ha sido retomado en debates sobre justicia indígena, economía comunitaria y ecología. Pensadores como Boaventura de Sousa Santos lo incluye en su proyecto de Epistemologías del Sur, que busca descolonizar el conocimiento y valorar saberes no occidentales.
Santos lo ve como parte de una sociología de las ausencias, esos saberes que el pensamiento dominante ha ignorado, pero que contiene alternativas profundas para vivir en armonía. En el campo de la sociología, el Ubuntu ha sido estudiado como un modo de cohesión social. Investigadores han analizado cómo comunidades rurales en Sudáfrica, Kenia o Uganda resuelven conflictos no mediante tribunales, sino mediante círculos de diálogo, mediación comunitaria y restitución del vínculo. Este enfoque ha inspirado modelos de justicia restaurativa, aplicados incluso en países como Canadá, Nueva Zelanda o Noruega, especialmente en casos de delincuencia juvenil o violencia doméstica. En psicología social, el Ubuntu ha sido utilizado para desarrollar enfoques comunitarios de salud mental, especialmente en contextos post-conflicto. Se ha demostrado que en sociedades donde predomina este valor, la resiliencia colectiva es más fuerte, porque el sufrimiento no se carga solo, sino que se comparte y se transforma en solidaridad. En ética y filosofía política, el Ubuntu desafía conceptos como el individualismo metodológico, el contrato social o la soberanía del yo. Plantea que la sociedad no es una suma de individuos, sino un tejido vivo donde todos se necesitan. Esta visión ha inspirado propuestas de economía del bien común, democracia participativa y cuidado de la tierra como extensión de la comunidad humana. Hoy, el Ubuntu no es solo un concepto africano, ha sido adoptado por movimientos ecologistas, feministas, indígenas y de derechos humanos en todo el mundo. Organizaciones de Naciones Unidas lo han citado como base para promover la convivencia intercultural. Empresas lo utilizan para fomentar liderazgo colaborativo. Incluso en la educación se aplican métodos pedagógicos basados en el aprendizaje cooperativo y la responsabilidad compartida. Pero también hay críticas. Algunos señalan que el Ubuntu puede ser instrumentalizado, reducido a un eslogan sin profundidad o usado para justificar la sumisión al grupo. Otros advierten contra la romantización del África tradicional, ignorando sus contradicciones internas como las jerarquías de género o étnicas. Sin embargo, quienes lo han defendido con rigor como Ramosé o Tutu insisten: el Ubuntu no es una nostalgia del pasado, sino una promesa ética para el futuro. No niega la individualidad, pero la sitúa en un contexto. Nadie es libre si los demás están oprimidos. Como dijo Desmond Tutu, no puedes ser humano en soledad. Tienes que estar con otros seres humanos para ser verdaderamente humano. El Ubuntu, entonces, no es solo una filosofía africana, es una invitación universal a recordar que nuestra humanidad se construye en el encuentro, en el cuidado, en la responsabilidad mutua. En un mundo fragmentado, polarizado y desigual, ese mensaje suena más necesario que nunca, porque al final, el Ubuntu no pregunta qué derechos tengo, pregunta qué le debo yo a los demás. Y en esa pregunta tal vez esté el camino hacia una humanidad más justa. Si te gustó este contenido, te invito a que me sigas, compartas, lo repliques, le mandes a un amigo a quien le pueda interesar, comentes, actives el algoritmo. Hagamos que más empiecen a desarrollar el pensamiento crítico. Hasta la próxima.